El área de urgencias siempre ha sido un lugar lleno de historias de mucho dolor y casos tan irreales que si no los hubiera visto no los creería. A veces lo peor de la miseria humana entraba por las puertas de la recepción y me estremecía de ver todos esos casos. Con el tiempo te acostumbras a todo, pero hubo una ocasión en que todo eso cambió. Cierto día entró de emergencia una mujer con su hija, una pequeña de 3 años. La niña tenía fiebre alta y presentaba convulsiones debido a un cuadro grave de neumonía. Tristemente, y a pesar de haberle suministrado los tratamientos necesarios, la menor falleció. Ese caso en particular nos tocó fibras sensibles a todos los que atendíamos a las niñas, por la situación de marginación, quizá o por la empatía de todos los que teníamos hijos. Nos sentimos identificados. No era la primera vez que fallecía un paciente irremediablemente, pero este en particular no dejó un sentimiento de impotencia y tristeza. Al paso de los días, el caso aún nos entristecía, y a menudo hablábamos de él. En ese lapso se comenzó a correr el rumor de que la niña se aparecía en los pasillos del área de urgencias y los consultorios. Muchos compañeros médicos y personal de intendencia afirmaban que podían a veces ver cómo se asomaba por entre las esquinas, y a veces pasaba corriendo rápidamente por el pasillo, causando estupor y miedo a quien la veía. Pensamos entonces que quizá la niña no estaba descansando en paz por su repentino deceso. Otros, en cambio, no creían en nada de eso. Decían que solo eran cuentos para asustar a los residentes y al personal nuevo que llegaba de tanto en tanto. Una de esas personas era un joven residente que acababa de llegar a la clínica para hacer sus prácticas en el área de consulta. Cierta noche que nos tocó coincidir en la guardia, salió a tema el fallecimiento de la infante por neumonía al estar revisando expedientes viejos y casos recientes. Al ver el expediente de la menor, le fui contando cómo es que sucedió todo, el penoso fallecimiento y la subsecuente leyenda de que su espíritu aún rondaba los pasillos, en busca quizá de una luz que la condujera a su descanso eterno. El practicante, burlándose de mí y despotricando su escepticismo con soberbia, afirmó que los mentados fantasmas no existían. Con un gesto de impaciencia juntó los expedientes y los llevó a uno de los consultorios donde se archivaban. Iba caminando por el pasillo cuando escuchamos claramente el sonido metálico que hacen las gavetas de los archiveros al cerrarse, y de pronto otro ruido que sonó como si uno de estos cayera al piso. El residente se adelantó en tanto yo juntaba los demás folders. Luego de un rato vi salir al joven del consultorio, e iba a pasos lentos, con el rostro pálido y una expresión de pánico que lo hacía tener los ojos bien abiertos y sudando copiosamente, a pesar del clima frío que imperaba en el ambiente. Al verlo le pregunté qué le sucedía y se dejó caer en una de las sillas metálicas de la estación de enfermeras donde estábamos. Me miró con unos ojos bien abiertos y con una voz entrecortada me dijo que la había visto. «Acabo de ver a la niña», dijo casi en voz baja y nervioso. Tal vez era la hija de algún compañero, le contesté, aunque sabía que eso era imposible. No permitían llevar niños y menos al turno. No, te juro que la vi. Era la misma del carné del expediente. Mismo rostro y mismos ojos tristes. Cuando entré al consultorio vi que todos estaban en orden y apenas iba al archivero cuando de pronto asomó su cabeza por entre los archiveros, mostrándome un rostro pálido y con esa expresión de tristeza que me dejó abrumado. Así como la vi, se pasó enfrente de mí como si nada, y rápidamente, como si fuera levitando, desapareció ante mis ojos. Me quedé petrificado sin saber qué hacer. Mi mente se nubló hasta que te vi aquí. Sin saber qué decir o hacer, también empecé a sentir temor, y decidimos no llevar los archivos a esa área, y nos ocupamos de otras cosas. El residente, por el susto que se llevó, fue al área de urgencias para atenderse de la impresión y la presión alta que le generó su encuentro con la niña fantasma. Ya no estoy en este hospital, pero compañeras y médicos conocidos que están ahí afirman que la han visto a menudo. Hospitales embrujados en Inglaterra.
El periodista inglés Lawrence Dobson investigó 3 hospitales en su país donde se registraron sucesos paranormales. En uno de estos, en el Hospital de la Universidad de Londres, se aparece el fantasma de una enfermera que en vida se llamó Elizabeth George. Ella se suicidó en 1885 porque la atormentaba el remordimiento de haber asesinado accidentalmente a uno de los pacientes cuando le inyectó una dosis fatal de morfina. A partir de ese momento, personal del hospital la ha visto siempre al lado de los pacientes que van a recibir una inyección, tal vez para cuidar que las enfermeras no incurran en el mismo error. Este caso sin duda nos recuerda el de la planchada, y aunque algunos investigadores afirmen que el espectro de Eulalia se aparece en el Hospital Juárez de la Ciudad de México, es evidente que cada hospital o clínica, por más modesta que sea, puede albergar a sus propios espectros. Retomando los casos investigados por Lawrence Dobson, encontramos otro registrado en 1954, pero este en el Hospital de Londres. Una enfermera le platicó a Dobson que fue testigo de cómo una paciente hablaba con un señor de avanzada edad y con una joven de aproximadamente 30 años de edad. La enfermera los vio algo raros, pero nunca se imaginó que fueran en realidad unos espectros, hasta que la paciente, que padecía cáncer, le dijo que había recibido la visita de su esposo y su hija fallecidos para que se fuera con ellos. Breves momentos después, la señora murió. El último caso que investigó el periodista inglés les ocurrió a 2 enfermeras del Hospital General Septon de Liverpool en 1979. Ellas comenzaron su turno de la noche y su jefa no llegaba. A los pocos minutos la vieron y ésta les hizo la seña de que guardaran silencio. Les dijo que iba a otra sala. Unas horas después se enteraron que su jefa no se había presentado a trabajar porque había muerto en un accidente automovilístico mientras se dirigía al hospital. En el hospital al que llamaremos cariñosamente de Santa Prisca, y el cual está situado justamente a un lado de la morgue de aquella ciudad en Colima, solo se oían susurrar aquellos lamentos de los familiares que van a reconocer los cuerpos de los que algún día fueron sus seres queridos. Nunca había ocurrido algo extraordinario, aparte de los ruidos comunes que los cuerpos hacen en los refrigeradores a causa de la descomposición orgánica, pero nunca uno de ellos se había escuchado hasta el hospital. Aquel día 21 de noviembre, al caer la noche, el personal que trabajaba en horas nocturnas se preparaba tomando un poco de café, especialmente aquella enfermera a la que llamaremos solo Ana, quien era la encargada de la sala de terapia intensiva ubicada en el primer piso del edificio. La bella Ana recuerda perfectamente que faltando 5 minutos para que dieran las 2 de la mañana, se encontraba llenando el reporte del estado de los pacientes. Justo en esos instantes, sintió una pesadez repentina que invadía el ambiente. El cuerpo de la enfermera quedó completamente paralizado y tratando de volver su mirada hacia la puerta, vio claramente cómo un hombre, lo suficientemente alto, se encontraba justo a sus espaldas. Aquel ser tenía una particularidad: no tenía cabeza. Y aunque la figura desapareció al instante, la sensación inmóvil no desapareció, hasta algunos segundos después. Como era de suponerse, Ana cuenta que bajó de inmediato hasta la recepción y, sin palabras, se quedó resguardada en el sillón que está junto al recibidor. Momentos más tarde, sus compañeras miraban la escena sin poder comprender lo que Ana relató. Ana, al mirar la incredulidad de sus amigas, se cansó de asegurarles que en verdad estaba despierta y que nunca la había vencido el sueño como ellas suponían. Pero las extrañas apariciones en el hospital de Santa Prisca no cesaron ahí. Cierto día en los pasillos, una señora pudo ver claramente cómo un hombre pasaba por los jardines próximos al hospital rumbo a la morgue. Aquel hombre, según la descripción detallada de la señora, tenía la misma particularidad que la enfermera Ana había descrito de su espectro. Aunque lo más sorprendente fue descubrir que no era la única aparición que se decía ocurría en el hospital, ya que unos días antes se habían corrido fuertes rumores de haber visto a una mujer con su hijo en brazos,
y aunque a ella sí se le podía notar el rostro, terminaba siempre sus rondas en la sección conocida como de urgencias, ubicada en el segundo piso del hospital, y en donde se dice se interna a los pacientes heridos de gravedad. Las ya más de 20 personas que han visto a la mujer dan testimonio de haber visto aparecerse a aquel ser de la nada, y en completo silencio visita algunas salas. Se detiene frente a una persona para observarla y posteriormente desaparece ante los ojos incrédulos que no han podido explicarse aquel fenómeno. Sin embargo, los pasillos y habitaciones del hospital no son los únicos testigos de extrañas apariciones. Justo en el ala izquierda de los jardines se aparece la silueta de una joven alta y de buen porte, tal y como lo narra el velador. Me encontraba aquella noche haciendo mi rondín. Ya había dado más de las 12, y eso lo puedo saber muy bien porque era justo la hora en que Claudia, una de las enfermeras, salía a darme mi café para que no me venciera el sueño. Para esa hora ya había recorrido 3 veces los alrededores. Recuerdo bien que nunca me gustaba mirar hacia la morgue. Por el contrario, en cuanto mis pies tocaban esos territorios, siempre me apuraba para llegar al ala izquierda del jardín. Aquella noche en particular, hacía más frío que otras veces. Cuando levanté la mirada vi claramente la silueta de una mujer alta y con un porte muy fino de negro. Yo creí que era Claudia, por lo que sin más le llamé. ¡Claudia! ¡Claudia! Pero al ver que no detenía sus pasos, me apresuré para alcanzarla. Es en ese instante, la misteriosa mujer salió del jardín. Tomó el pasillo y se alejó a paso lento en dirección hacia una sala donde descansan algunos pacientes. Yo la seguí, creyendo que se encontraba perdida. Puedo jurar que ingresé a la habitación casi por detrás de la mujer, pero no encontré nada, lo que fue corroborado por un paciente que estaba despierto y no vio ingresar a nadie. Desde entonces, vea lo que vea, ya no sigo a las personas que no responden ante mi llamado, y eso sí, les pido que me digan su nombre. Como era de suponerse, desde aquella noche el viejo velador ya no ha podido ser el mismo, y según nos cuenta, ha querido abandonar su trabajo, pero debido a su avanzada edad, no lo puede hacer, teniendo que aguantarse el miedo que lo invade en cuanto llega la noche. Hoy en día, son innumerables las personas que han descrito las apariciones de la fina dama de negro, quien noche tras noche deambula por los jardines para terminar en un cuarto del hospital. Y aunque para la mayoría de las personas que trabajan en el hospital de Santa Prisca, estas apariciones ya forman parte de la vida cotidiana. Para los pacientes, sí es un factor a tomar en cuenta antes de ir a consultar en aquel lugar, donde se dice rondan ánimas en pena.